porque va a tener un impacto pues en la calidad de vida del paciente. Entonces, por definición, el drenaje pleural maligno, ay, no puedo, pueden ver que le cambio, perdón, es que aquí no puedo ver que le cambio. Ya. Por definición, el drenaje pleural maligno, pues es la corroboración de las células malignas en el líquido pleural o una biopsia positiva. Es importante definirlo de un derrame pleural paramaligno, debido a que un derrame pleural paramaligno, pues es este involucro indirecto de la pleura, donde la biopsia y el citológico están completamente negativos. El 15 al 20% aproximadamente de todos los pacientes con cáncer en algún punto van a desarrollar un derrame pleural maligno y se ha visto que últimamente la incidencia a nivel mundial ha aumentado de manera significativa con una incidencia global de 70 por cada 100,000 personas. Y esto es súper importante porque el impacto en costos económicos pues es muy grande. Se ha previsto que en el 2036 solamente en Estados Unidos el tratamiento por el derrame pleural maligno vaya a ascender a 10.1 billones de dólares. También sabemos que todos los pacientes con un derrame pleural maligno pues van a tener o van a presentar o pueden presentar que todos los pacientes con cáncer pues pueden presentar un derrame pleural maligno. Sin embargo, los más frecuentes asociados pues el pulmón y la mama se pelean en el primer lugar y en tercer lugar el linfoma, dependiendo pues de la serie que leamos. En este escenario, pues definimos el derrame pleural maligno como una enfermedad avanzada donde la sobrevida estimada es de 3 a 12 meses, lo cual condiciona completamente el objetivo del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros hagamos, pues va a ir encaminada a la paliación del paciente. No tenemos como objetivo del tratamiento del derrame pleural maligno la curación del paciente, sino la paliación del mismo. ¿Y esto en qué forma? Pues en la paliación y la mejoría sintomática, en aumento de la calidad de vida, en disminuir las recurrencias y sobre todo los ingresos hospitalarios, ¿no? Esto quiere decir, pues, que obviamente el enfoque del tratamiento es completamente paliativo y no curativo. Dentro de los estudios de imagen, ¿verdad? Pues ya sabemos, dentro de los estudios de imagen, pues obviamente existen diferentes estudios. El estudio de imagen inicial es el ultrasonido, ¿verdad? Es el método inicial con una alta sensibilidad y especificidad. Este ultrasonido no solamente nos corrobora el diagnóstico que ya el paciente pues va a tener por la clínica, sino también nos ayuda a tener una probabilidad etiológica, ¿no? Se ha visto que los ultrasonidos con un engrosamiento pleural mayor de 10 milímetros, con nódulos pleurales, con implantes pleurales y que estos implantes tengan un real, se verá con un ultrasonido de contraste, pues obviamente aumenta la probabilidad que estemos ante un diagnóstico de un derrame pleural maligno. De la misma manera, el ultrasonido nos va a ayudar a normar la terapéutica incluso antes de que sea evacuado el derrame pleural maligno. ¿Y esto por qué? Porque existen diferentes, nos ayuda a evaluar la expandibilidad pulmonar con diferentes signos de función, por así decirlo. Este movimiento del pulmón adentro de este derrame pleural, pues nos va a ayudar mucho a valorar si el paciente, si estamos ante un paciente con un pulmón atrapado o estamos ante un paciente con un pulmón que es expandido, que es importante para la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica clínica, pues la tomografía es el estudio inicial con una alta sensibilidad y una alta especificidad y solo no nos ayuda solamente a corroborar el diagnóstico, sino también a valorar el origen del primario, la extensión de la enfermedad metastásica, a valorar morfológicamente las características del derrame y a planear abordajes diagnósticos, incluyendo la toma de biopsia. El PET pues prácticamente tiene las mismas ventajas que la tomografía, sin embargo, pues el PET nos ayuda a una caracterización metabólica. Existen diferencias, evidencias predictivas basadas en estas imágenes, sobre todo en la TAC y en el PET, y una de las evidencias predictivas mayor utilizadas es el score de Porcel, que dependiendo de los hallazgos tomográficos permite estimar la probabilidad de que un derrame sea maligno. Y si tenemos un score mayor de 7, pues solamente tenemos una sensibilidad aproximadamente de un 74%. Lo mismo para el P, tenemos un score predictivo donde si tenemos un puntaje mayor a 4, pues se asocia a un derrame pleural maligno con una sensibilidad de un 83.3%.
Sin embargo, ninguno de estos estudios, aunque nos den muy alta probabilidad y aunque el paciente tenga antecedente de diagnóstico de cáncer, a menos que ya tenga un citológico o una biopsia previa positiva, pues van a sustituir el diagnóstico citohistológico. Y por lo tanto, el siguiente paso pues es la comprobación si tenemos una alta sospecha. En esta comprobación tenemos diferentes modalidades diagnósticas, unas con mejor rendimiento, otras con un rendimiento más bajo. Y puesto la toracocentesis diagnóstica es el primer paso. En nuestro hospital no utilizamos la toracocentesis, bueno, en el INCAN no utilizan la toracocentesis como tal, sino se coloca directamente el neumokit. Sin embargo, el citológico que se obtiene pues tiene una sensibilidad bastante baja, hasta de un 50 a un 60% dependiendo de la literatura. Y pues obviamente esto significa que si tenemos un citológico negativo, no excluye que el paciente tenga un derrame pleural maligno. Otras modalidades diagnósticas, la biopsia pleural cerrada, realizada principalmente por los neumólogos clínicos con esta aguja de Abrams, donde funcionan a ciegas la pleura y obtienen una muestra. Sin embargo, la sensibilidad es incluso muchísimo más baja que la citología y el estándar del diagnóstico pues sigue siendo la biopsia quirúrgica mediante la toracoscopía médica o el BATS. Una vez que iniciamos todo este protocolo, la verdad es que hasta aquí es bastante fácil, ¿verdad? Tomar este tipo de decisiones de cómo se va a abordar el paciente con sospecha clínica. Sin embargo, el punto más importante es definir la estrategia terapéutica a seguir, que obviamente debe de individualizarse en función de diferentes factores que van a guiar el tratamiento. Uno es la sintomatología del paciente, dos, el estado funcional, el pronóstico, la expandibilidad pulmonar. No es el mismo tratamiento hablar de un pulmón atrapado que un pulmón completamente expandido y sobre todo pues los deseos del paciente. Aquí es realmente donde vamos a cambiar la conducta a seguir de cada paciente porque no todos los pacientes se van a tratar de la misma manera. Como ya sabemos y como si nosotros revisamos en las guías de todo internacionales, el tratamiento del derrame pleural inicia si el paciente es sintomático o no es sintomático. Si el paciente no es sintomático, pues únicamente se va a vigilancia y a rehabilitación pulmonar, no se le ofrece ningún otro tipo de tratamiento terapéutico. Pero si el paciente está sintomático, aquí todas las guías ponen como el primer paso la toracocentesis. Sin embargo, en la vida real y en la vida del hospital del INCAN, pues el rendimiento, el tratamiento, mejor dicho, o la toracocentesis como única modalidad de tratamiento, pues realmente no figura mucho porque el 90% de los pacientes van a recurrir en las próximas semanas y si nosotros evaluamos el paciente que llega a atención inmediata, pues es un paciente que tiene derrames pleurales masivos y que está muy sintomático y que si le sacamos el red score, que es lo que ha tenido auge en estos últimos meses, pues son pacientes que tienen un red score muy alto donde el porcentaje o la probabilidad que recurran en menos de 14 días también es demasiado alto. Por eso es que generalmente en el instituto, en dudas de la toracocentesis, iniciamos con la colocación de pues un neumokit. Posteriormente a la colocación de este neumokit, vamos a valorar si tiene una mejoría de la sintomatología y esta mejoría de la sintomatología nos vamos a preguntar si el paciente tiene un pulmón expandible, ¿no? Si no tiene mejoría de la sintomatología, hay que buscar otras causas. De un 20 o 30% de los pacientes no tienen mejora de la sintomatología y hay que buscar si el paciente viene con una trombosis pulmonar o si tiene tanta actividad tumoral que realmente el derrame en per se no le está condicionando la disnea. Entonces, posteriormente, valoramos si el pulmón está completamente expandido. ¿Por qué? Porque si tenemos un pulmón no expandido, pues el algoritmo se termina en que la única opción de tratamiento es la colocación del catéter pleural. Porque si recorramos, necesitamos para una pleurodesis, pues que las sínfisis estén, que las pleuras estén posicionadas o en contacto para que se pueda llegar a esta sínfisis, ¿no? Y en pacientes que tienen un pulmón expandido, pues sí tenemos varias opciones de tratamiento. Se abre el abanico de tratamiento y tenemos que decidir si el paciente va a ser candidato solo a CPT con pleurodesis vía BATS o instilación directamente o a un manejo combinado. Antes, el catéter pleural estaba como una segunda opción de la pleurodesis, sin embargo, en los últimos años las guías lo han metido, o sea, lo tienen en el mismo nivel de evidencia, y esto es a partir del estudio Time 2
publicado en el 2012 que comparó pues el catéter pleural tunelizado con la pleurodesis con talco y realmente el objetivo primario era el control de la sintomatología a 6 semanas. No hubo ningún tipo de diferencia, ¿verdad?, en el control sintomático de la disnea. Y lo que sí demostró es que los pacientes que se los colocó un CPT pues tenían menos tiempo de estancia hospitalaria. Otro de los objetivos secundarios fue valorar la disnea por la escala análoga de la disnea a 6 meses y se pudo demostrar, como vemos en la gráfica, pues que sí, en los pacientes que tenían el catéter in situ, sí tenían una mejoría de la disnea comparado con aquellos que fueron llevados a pleurodesis, ¿no? Posteriormente, este estudio que fue el parteaguas para que las guías reposicionaran el catéter pleural tunelizado con la misma evidencia que la pleurodesis, pues vinieron muchos estudios y uno de los estudios más grandes es este metaanálisis publicado en el 2019, donde ellos compararon el catéter pleural tunelizado con la pleurodesis, pero no solamente metieron pleurodesis con talco, sino metieron pleurodesis con tetraciclina, doxiciclina, y ellos concluyeron en este metaanálisis que realmente hubo un control sintomático similar, o sea, el control de la disnea fue lo mismo independientemente si utilizara CPT o pleurodesis, hubo menos procedimientos repetidos. ¿Qué quiere decir? Que en pacientes que utilizaban el catéter pleural tunelizado tuvieron menos procedimientos pleurales repetidos que aquellos pacientes que únicamente se les hacía la pleurodesis. Y lo que sí se mostró es que hubo un aumento de las infecciones en pacientes que tenían el catéter pleural tunelizado de un 6.9 versus un 1.5%. Un año posterior, Cochrane sacó pues su revisión sistémica donde ellos quisieron ver cuál realmente es el mejor agente esclerosante para lograr una pleurodesis exitosa y en sus conclusiones pues ellos mencionan que el talco es el principal agente esclerosante y que no hay una diferencia significativa entre el talco Pudresch, que es aquel que utilizamos por toracoscopía, o el Slurry, que es el que se instila en el paciente, y que el IPC fue inferior, pero que puede ser útil para un grupo de pacientes. Estas conclusiones de Cochrane, pues hay que tomarlas con mucha reserva porque el método utilizado de drenaje en el control del catéter pleural, pues fue un método sintomático. ¿Qué quiere decir? Que el paciente cuando tenía sintomatología, abría el catéter, lo conectaba a la botella y se drenaba el líquido. Sin embargo, ya tenemos dos estudios muy importantes, que es el ASAP y el AMPOL2, donde valoraron realmente cuál era el mejor método para drenar a un paciente. Si un método sintomático que obviamente se hacía con la sintomatología del paciente o cada 2 a 3 días, o un método agresivo que era el manejo continuo, como se realiza en el INCAM, ponerle el catéter y que el paciente esté drenando de manera continua a lo largo del día. Y tanto en el estudio SAP como en el estudio AMPOL se demostró que el éxito de la pleurodesis, ¿verdad?, fue muchísimo mayor en aquellos pacientes que utilizaron un drenaje agresivo versus un drenaje sintomático. No hubo diferencia en el control de la sintomatología en este caso de la disnea, pero sí hubo un aumento del éxito de la pleurodesis, tanto en el estudio AMPOL como en el ASAP, y esto hizo que las guías cambiaran sus recomendaciones y recomendaran un drenaje continuo o un drenaje agresivo, ¿verdad?, para aumentar pues este éxito. A partir de estos estudios, pues el enfoque ha cambiado a qué podemos hacer para que la disnea sea controlada en un menor tiempo y también para ver cómo aumentamos el éxito de la pleurodesis. Y entonces empezaron a salir estudios pilotos donde se combinaban, ¿verdad?, el uso del CPT con la pleurodesis, y uno de los estudios pivotales pues fue este estudio el estudio piloto de RAPID, donde ellos valoraron realmente si esta combinación pudiera tener un impacto en el éxito y en la mejora de la sintomatología. Fue un estudio muy chiquito de 30 pacientes y realmente fue muy alentador, ¿verdad? Donde el éxito de la pleurodesis a 6 meses de seguimiento pues fue del 92%, pero sin embargo no teníamos ningún estudio prospectivo, un fase 3 que nos pudiera evaluar o que nos pudiera repetir estas tasas de éxito. Y este año, en abril de este año, o sea, este mes, salió este estudio, que es el estudio TACTIC, donde ellos valoraron si la toracoscopía con talco, la toracoscopía médica con talco versus la toracoscopía
con talco más la colocación del CPT tenía un impacto, ¿verdad?, en el control sintomático de los pacientes con un derrame pleural maligno. Y la verdad es que en el control de la disnea, que como repito es uno de los objetivos del tratamiento, no hubo una diferencia a 4 semanas, no hubo una diferencia en los días de estancia hospitalaria. Lo que sí hubo una diferencia es que realmente los pacientes que tuvieron este procedimiento combinado tuvieron menos procedimientos a 12 semanas invasivos de la pleura, y dentro de sus análisis no lo ponen como un objetivo, pero ellos refieren que se vio un porcentaje aproximadamente de un 10% de éxito mayor de la pleurodesis, ¿no? Entonces, pues realmente este estudio no mostró como tal una diferencia tan grande. En el instituto sí se realiza la técnica combinada cuando el paciente se mete a BATS, el paciente se le hace la pleurodesis y se va con su catéter, ¿no? Además de estos factores, pues clínicos como tal, tenemos y anatómicos, por supuesto, tenemos que valorar el pronóstico del paciente, ¿no? Si un paciente tiene muy mal pronóstico, pues obviamente el tratamiento va a ser completamente paliativo, pero si un paciente tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Pues obviamente entra dentro de un tratamiento paliativo muchísimo más agresivo. Para estos dos pronósticos o para valorar el pronóstico del paciente, pues tenemos dos escalas, una publicada en el 2014, ¿verdad? Que es la escala de Lend, donde ellos valoran 4 categorías y les dan pues una puntuación, y dependiendo de esta puntuación estiman la sobrevida de los pacientes. Obviamente, si tienes un paciente con alto riesgo, pues este paciente no va a ser candidato a realizar una intervención mucho más agresiva para el control del derrame pleural, sino probablemente el paciente se vaya más hacia algún tratamiento más paliativo. La segunda escala, que no solo involucra factores clínicos, sino también bioquímicos, pues es la escala de PROMIS del 2018, donde esta nos permite valorar el paciente a un plazo más corto, la mortalidad a 3 meses, y también dependiendo de este score podemos tomar una decisión. En los últimos años se han visto diferentes estrategias, ¿verdad?, que pudieran no solo ayudar al control local del derrame pleural, ni que pudieran ayudar a realmente a tener una pleurodesis muchísimo más rápida y más exitosa. Sin embargo, existen terapias que son terapias pues nuevas o estrategias nuevas dirigidas también a modificar el microambiente pleural, y estas terapias pues se han manejado como algunos agentes inmunomoduladores, como alguna terapia de vectores con adenovirus. Hay un artículo del 2021 donde ellos valoraron nanopartículas liposomales. Sin embargo, ninguno de estos estudios hasta ahorita ha tenido son estudios experimentales y no se han trasladado pues a estudios o a corroborarse en humanos, ¿no? Sin embargo, dentro de todos estos estudios, sobre todo este de las nanopartículas liposomales, sí hubo un aumento significativo del control del derrame y hubo una inhibición de pues el crecimiento tumoral, ¿no? Entonces, pues hasta aquí todo muy bien, o sea, ya probablemente sepamos elegir, perdón que vaya un poquito rápido, probablemente sepamos elegir entre más o menos qué tipo de tratamiento es el mejor para cada paciente. Sin embargo, en el instituto, pues la realidad es otra. Los pacientes llegan con tumores bastante grandes, llegan con afecciones en la piel, llegan con este edema importante de la extremidad, donde el reto terapéutico se vuelve o aumenta de nivel, ¿no? Entonces, estos algoritmos son los algoritmos propuestos por la doctora Vane, que llevaba la clínica del derrame pleural, y que la verdad se me hicieron bastante, pues, importantes. Y como en todos los algoritmos, pues, iniciamos con la pregunta clave, es que si el paciente tiene sintomatología o no asociada a este derrame pleural maligno. Si la respuesta es no, entonces el paciente únicamente se envía a rehabilitación pulmonar. Si la respuesta es sí, hay que valorar el tamaño. Es verdad que pacientes que tienen un derrame pleural menores del 20%, probablemente la DINEA no esté condicionada, pero no es una normativa. O sea, hay pacientes que tienen derrames pleurales pequeños y que sí les condicionan disnea. Entonces hay que valorar mucho e integrar todos los hallazgos que vamos a encontrar.
Y si el paciente está sintomático y estamos 100% seguros que es secundario el derrame pleural, pues obviamente hay que realizar este drenaje, ¿no? ¿Qué tipo de drenaje le vamos a realizar, ¿verdad? Generalmente en aquellos pacientes como en las fotos que tenemos como esta lesión fungada, que tenemos como este edema, donde no tenemos a lo mejor un buen lugar anatómico para poner el catéter, pues pedimos el apoyo de radiología intervencionista, ¿verdad? Y ellos valoran si este derrame pleural es puncionable o no. Si no tiene ninguna contraindicación para que se ponga este catéter, pues se pone por el servicio de cirugía oncológica de tórax, se coloca un neumokit. Los radiólogos intervencionistas también colocan un neumokit, a menos que nosotros pidamos que coloquen un pictel porque el paciente está muy grande o muy gordo, mejor dicho, o que tenga o que no cuide tanto su catéter que se le esté saliendo, ¿no? Y posteriormente a la colocación de este catéter hay que valorar el pronóstico del paciente y el estado funcional. Si el paciente es un paciente que tiene un estado funcional muy bajo, un ECOG de 3-4, generalmente al neumokit se le adapta una perilla y el paciente se puede egresar sin ningún tema. Si el paciente tiene un buen estado funcional, pues viene el resto de la parte del algoritmo que les enseñé hace rato, que es valorar si el pulmón está expandible, no está expandible, ¿verdad? Y obviamente tomar la mejor decisión si vamos a estar frente a un catéter tunelizado versus una VATS con pleurodesis más el catéter tunelizado. Y obviamente hay que tener en cuenta que el paciente acepte, porque hay pacientes que no van a aceptar el procedimiento y que tampoco incluso van a aceptar la colocación del neumokit. Las estadísticas INCAM, pues una de las más completas que tenemos es la tesis del doctor Porras del 2021, donde él valoró 369 pacientes aproximadamente en 10 años y él comprobó, como en el resto de la literatura, que mama y pulmón son el primero y el segundo lugar. El tercer lugar son ovarios y quedando en cuarto lugar, los linfomas. También se valoró que el 30% del citológico pleural fue positivo, ¿verdad? Y el 22% pues fue negativo, lo cual significa que probablemente se perdió la muestra o que no se envió. De la misma manera, el abordaje para la colocación del catéter pleural pues fue por vía VATS en un 40.9% y de estos 40.9%, el 55% se les realizó pleurodesis. El pulmón atrapado ronda en el 30% como en la literatura. Y dentro de las complicaciones, pues las complicaciones más frecuentes fueron en la cirugía abierta. La VATS, como pues en el resto de las series, tiene las complicaciones más bajas comparadas con la cirugía abierta, que fue un 11.9%, y aquellos pacientes que se llevaron solamente a local a sedación, un 10.9%. En cuanto al tiempo de estancia, la mayor parte de los pacientes tuvieron un tiempo de estancia de 15 a 60 días. Y la recidiva de los pacientes, que esto creo que es también una de las tablas más importantes de la tesis del doctor Porras, fue que la recidiva fue del 3%. O sea, generalmente la recidiva global en los diferentes artículos está a 3 meses, entre un 10 y un 15%, pero nosotros en esta tesis del doctor hubo una recidiva del 3%. Y la mayor parte de las recidivas pues fueron tratadas con un neumokit o un catéter tunelizado, que esto también coincide con las guías en aquellos pacientes que se les llevó a cabo pleurodesis de manera inicial. El 40% de los pacientes había muerto a 90 días. Y este es también se presentó el año pasado, la doctora Vane lo presentó el año pasado. Y ella hizo un análisis desde de todo el 2024, cuando llegaba a la clínica de derrame pleural maligno, donde solamente en el 2024 tuvieron 356 pacientes con un derrame pleural maligno. En estos, pues el cáncer de mama y los cánceres hematológicos se posicionaban en el primer sitio. Y aquí el tercer lugar, pues fueron los sarcomas, ¿no? La verdad es que yo tampoco pensaría que hayan sido los sarcomas. Y el segundo lugar, pues fue el cáncer de pulmón. Dentro del procedimiento que generalmente se les realizó a los pacientes fue la colocación de un neumokit. Los pacientes que fueron llevados a tunelizados solamente fueron el 40%, y los pacientes que
fueron llevados a VATS, pues un 16%. Dentro de los días de mortalidad, dentro de la mortalidad a 90 días, fue aproximadamente un 30%, y los días de espera para la tunelización, que eso también es muy importante, fue de 2,49, pero sí hubo pacientes que esperaron hasta 6 días. Entonces, vamos a llevar unos casos clínicos para que, no sé si Nelson me puede ayudar. Nelson, ¿estás ahí? Doctora, ¿sí nos escucha? Sí, sí, ok. Bueno, entonces el primer caso es un caso rápido. Es una femenina de 80 años que ella acude al servicio de urgencias por disnea de una semana de evolución, de pequeños esfuerzos, asociado a dolor torácico. Tiene un eco de 2, una frecuencia cardíaca de 120, una respiratoria de 24 y satura al 89% con 3 litros por minuto, y tiene el antecedente de un SEA de mama bilateral sincrónico. Esta es su tomografía. Y no sé si para los R1 dejarían en vigilancia a este paciente, le ofrecerían algún tipo de tratamiento. ¿Sí, sí se alcanza a escuchar, doctora, la respuesta? ¿O No. si quieres acércate a este micrófono? Es que por las condiciones del aula no tenemos micrófonos. Ah, ok, pero puedes repetírmelo si quieres. Hola doctora, yo sí drenaría este derrame porque está causando sintomatología y por el volumen. Muy bien. Bueno, después de que pues drenes este derrame, obviamente pues nosotros tenemos una conducta pro colocación de Neumokit o cualquier R1. ¿Qué es lo que te interesa saber? ¿Cuáles son las dos cosas que te interesan, que te interesarían saber? Bueno, ¿en qué la funcionalidad del paciente, del ECOG en este caso? Y, y la otra cosa importante sería mm, y las escalas, la del lente. Ok, entonces posterior pues vamos a evaluar lo de la expandibilidad, si el paciente va a ser o no candidato a un procedimiento más invasivo. Entonces voy a saltarme los casos clínicos y pues bueno, ¿cómo tomamos la decisión entre pleurodesis versus un catéter pleural utilizado en aquellos pacientes que tienen un pulmón expandible? En aquellos pacientes que tienen un pulmón atrapado, el algoritmo se termina en catéter pleural tunelizado si el paciente tiene buena función y buen pronóstico, no hay de otra, ¿no? Es como la placa que les iba a mostrar. Pero, ¿cómo tomamos esta decisión? Pues uno de las decisiones es los deseos del paciente. Hay paciente que no se quiere ir a su casa con un catéter pleural tunelizado. También en aquellos pacientes que sí entran dentro de este COC 1-2, pero son más limítrofes, podríamos optar por un catéter pleural tunelizado. Aquellos pacientes que tienen muchos comórbidos y que probablemente no van a aguantar, o ya sea la anestesia con bajo flujo o la unipulmonar, y donde el paciente se necesite ya un manejo ambulatorio ese mismo día prácticamente que ingresa, y esto es generalmente por temas de que el hospital esté lleno o por temas de cama, ¿no? En dado caso de que optemos cuáles son las indicaciones de optar por una pleurodesis, pues en el hospital no había pleurodesis por talco hasta hace unos meses, no sé si ya tengan, pero generalmente se hace con iodopovidona, y es cuando tenemos que tomar una biopsia. Tenemos un citológico negativo, ¿verdad?
y a lo mejor ya hicimos otro tipo de biopsia, una biopsia guiada por TAC, y de todos modos no nos da el resultado, pues entonces optamos por una pleurodesis por VAD para la toma de biopsia y valoración de la cavidad pleural. El paciente no desea el catéter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que la pleurodesis, generalmente la pleurodesis que no es combinada, nosotros hacemos siempre la combinada, el paciente se va con su catéter a casa, pero la pleurodesis que no está combinada con talco, el catéter se puede retirar a las 48 horas o cuando el drenaje sea menos de 150. Un rápido control de derrame, que eso sí se ha visto, la pleurodesis por VATS controla más rápido el derrame y en pacientes que tienen mejor estado funcional, ¿no? Entonces, el derrame pleural, para concluir, porque pues ya se acabó el tiempo, el derrame pleural maligno define una enfermedad avanzada con una sobrevida pobre, donde el tratamiento es paliativo. El tratamiento es paliativo porque nos ha tocado ver que en pacientes que tienen derrame pleural con un pulmón atrapado, pues lo meten a una decorticación y pues no está indicado. La decisión terapéutica debe basarse en la sintomatología del paciente, en el pronóstico, en la expandibilidad pulmonar y en el estado funcional. Y probablemente el futuro de tratamiento pues sea estas terapias nuevas hacia algo más biológico para poder modificar pues el microambiente pleural. Y muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación, por su tiempo y por ayudarnos en esta sesión. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta para la doctora. No, pues, no tenemos preguntas por ahorita, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por Muchas su tiempo. gracias. Bye.